Buenos días a todos. Primero que todo, muchas gracias por aceptar esta invitación a participar de este interesante webinar. En nombre de Broadcom Software, Symantec, Nexi, Centroamérica e ISOF Latam, les damos la más cordial bienvenida. Disfruten este webinar. Bueno, nuestro webinar Zero Trust Defensa Proactiva trae unos temas bastante interesantes. Sabemos que Zero Trust no solo se basa en no confiar y nunca verificar, también se centra en supervisar y conceder el menor número posible de privilegios. ¿Sabían, por ejemplo, que la clave está en monitorizar y autenticar continuamente a los usuarios que acceden a la red corporativa? Bueno, como lo anunció Robert Greer, vicepresidente y gerente general de la división empresarial de Symantec, Zero Trust es un enfoque, no un resultado. Es parte de una filosofía y una forma de pensar sobre la seguridad general. En pocas palabras, no se puede confiar en nada. Como resultado, debe establecer los controles y equilibrios correctos según el contexto para determinar cómo permite que las personas o los dispositivos se comuniquen con sus aplicaciones y datos. Y no hay una línea de meta real. Zero Trust se puede decir que es un viaje y no algo con lo que nunca terminarás. Hoy encontramos diferentes estrategias para contrarrestar los ataques cibernéticos que ponen en vilo la seguridad de la información en las empresas. Escuchemos entonces a nuestros 3 especialistas de ciberseguridad, quienes con su gran experiencia en la región nos contarán qué hacen hoy las empresas para ser 200 veces más efectivas a la hora de prevenir un ataque. Con ustedes, Ricardo dos Santos por Colombia, gerente de ciberseguridad en ISOF Latam, con más de 20 años de experiencia en IT y seguridad de la información, profesional exitoso que tiene a cargo la implementación de proyectos de gran impacto tecnológico en ISOF en toda la región. Pablo Aguilar, por Nexi Centroamérica, ingeniero senior de ciberseguridad, también con más de 20 años de experiencia en el área de seguridad de la información y gestión de riesgos. Pablo ha trabajado con diversos sectores en América Latina y el Caribe. Y Alejandro Cermeño, que nos acompaña desde México, representando a Symantec Broadcom. Alejandro, perdón, es el responsable de la planeación y las estrategias de seguridad tecnológicas, alineando los objetivos del negocio para toda la región y, por supuesto, apoyándonos a nosotros, partner y clientes desde el fabricante. Bueno, hablemos de Zero Trust. Tendencias de ciberseguridad. ¿Qué está pasando? ¿Qué están viendo? ¿Qué viene? ¿Cuál es la visión? ¿Cómo están las empresas hoy en día? Pues entre la evolución de las amenazas y los desafíos del trabajo híbrido, el cual será uno de los principales desafíos que tendrán muchas organizaciones en el camino hacia la nueva normalidad, surgen muchas preguntas, ¿cierto? Aquí yo quiero traer una bien importante para que nuestros 3 panelistas invitados nos ayuden a ver esa visión, cómo están esas tendencias. Y la pregunta número 1 es, ¿cuál es la tendencia actual empresarial en términos de ciberseguridad? Como los 3 son tan expertos y los 3 representan diferentes regiones, vamos a escuchar cada una de sus posturas en esa parte de tendencia. Empecemos con Ricardo dos Santos desde Colombia. ¿Cuál es la tendencia actual empresarial en términos de ciberseguridad, Ricardo? ¿Qué nos puedes decir? Hola, buen día. Muchas gracias, Giovanna, por la introducción. Buen día a mis colegas, Alejandro, Pablo. A ver, Giovanna, bueno, y a todos los que nos están escuchando. Ciertamente, si hablamos de tendencia, más allá de la tendencia que tenemos hoy día, lo que marca la tendencia es un poco lo que está ocurriendo fuera. En el caso de ciberseguridad, pues indudablemente
marcaba la tendencia, cómo están haciendo, vamos a llamarlos cibercriminales, delincuentes del área digital para buscar sus objetivos. Digamos, eso nos ayudaba a nosotros como seguridad a buscar pues, elementos de protección, amenazas, todos esos desafíos. Sin embargo, definitivamente la pandemia se ha convertido en un hito para mí de la humanidad en todos los aspectos. Obviamente desde el punto de vista de salud pública, a nivel humano, económico, etcétera. Y sin duda ha generado un hito en la era digital y sobre todo en la ciberseguridad. Todos sabemos que producto de la pandemia, pues hubo una aceleración obligatoria de la transformación digital, porque ya la gente ahora tocaba estar en casa y las empresas tenían que ponerse creativas y ver cómo hacer para prestar sus productos y servicios. Entonces ahí la era digital, la transformación digital acelera. Así como acelera la transformación digital, entonces obviamente se abren los espacios también para el tema de ataques. Se abre el espectro para aprovechar esos espacios digitales para también, digamos, objetivos, vamos a llamarlos criminales, desde el punto de vista sí, de crimen digital o buscar, digamos, esos espacios como vectores de ataque, como superficies de ataque. Entonces ahí, insisto, se convierte también en todo un desafío a toda índole. En la medida que eso está ocurriendo, hoy día, un año y algo post pandemia, sigue siendo un gran reto. Y definitivamente, digamos, entrando en materia, la tendencia es justo lo que vamos a conversar hoy en términos de ciberseguridad. Zero Trust. Es decir, tenemos que ir rompiendo, hemos ido rompiendo el paradigma del perímetro, del faro, que hay que proteger allá la compañía, hay que proteger los recursos en la compañía, pero la realidad es que el dinamismo que estamos conversando ha generado muchísimos más retos. Entonces, el ser otros, digamos, en su definición es precisamente no confíes y sobre todo verifica siempre. Yo a mi equipo de trabajo, digamos, es un término que uso con frecuencia y es exceso de confianza. Entonces, digamos, apoya a la definición, apoya el concepto ser otros, porque a veces uno trabaja en una misma posición, te acostumbras a una situación, a que tienes personas al lado, a que vas a un café, a que estás trabajando en la casa, etcétera, y confías demasiado, digamos, en el entorno. Entonces, definitivamente, la cultura a generarse debe ser precisamente esa, no confíes y verifiquemos siempre, digamos, desde el punto de vista de definición. Entonces, creo que mis colegas Alejandro y Pablo estamos de acuerdo de que una de las tendencias que ha marcado muchísimo, valga la redundancia, el mercado es este tema del Zero Trust y por eso hoy hemos decidido conversar al respecto. Otras tendencias que ha ido marcando también los últimos tiempos es el tema de seguridad como servicio. Precisamente hablando de transformación digital, también ha habido una apertura impresionante de software como servicio, temas a la nube, todo el mundo quiere ir a la nube y eso está bien porque estás apalancando el negocio, etcétera, estás generando nuevas posibilidades a tus clientes, pero también desde el punto de vista de seguridad, también se están generando, digamos, eso, seguridad como servicio de tal manera que existan soluciones en el mercado que tú puedas usar a demanda. Porque es que ahora resulta que las compañías se tienen que convertir expertas en sus productos y servicios, obviamente porque de eso viven, pero también resulta que se tienen que convertir expertas en transformación digital y en ciberseguridad. Entonces, ante esa necesidad, bueno, sí, y voy a decir un ejemplo, no sé, tonto, yo me dedico a construir sillas. ¿Por qué tengo que saber de ciberseguridad? ¿Por qué tengo que saber de transformación digital? Si mi negocio es hacer sillas, pero si no aplico ciberseguridad, no voy a vender las sillas en línea. Entonces, como yo no sé de ciberseguridad, entonces me apoyo en las compañías, me apoyo en lo que hay en el mercado de servicios de seguridad que precisamente me ayuden a mi compañía a gestionar los temas de seguridad y yo dedicarme a lo que sé, a generar sillas y a tener mi negocio. Entonces, definitivamente, eso también ha sido una tendencia, el tema de seguridad como servicio, no solamente hablando de soluciones tecnológicas para la seguridad, sino también servicios propiamente dichos
de gestión de seguridad, ¿no? Hay compañías que se están dedicando exclusivamente a prestar servicios de seguridad. Y por otro lado, también en los últimos tiempos ya se está hablando de un concepto que se llama mallas de ciberseguridad, que si tomamos el concepto de Zero Trust, puede ser un complemento, o quién sabe si en el futuro pudiera ser el Zero Trust 2.0, y la malla de seguridad básicamente lo que busca es, digamos, generar como una distribución de perímetros o generar distintos perímetros, cubrir, digamos, los objetos más importantes de la organización, tener aplicaciones de seguridad lo más integradas posible para tener una sola visión, etc. Entonces son elementos que van a complementar el Zero Trust. Luego, de pronto en el futuro pues se llamará Zero Trust 2.0 o simplemente será parte del Zero Trust. Joana, equipo, para mí esas son las tres tendencias que quise mencionar que creo que están surgiendo en el mercado. No sé qué opina Pablo o Alejandro. Gracias, Ricardo. Por aquí Alejandro quería hacer un aporte. Escuchemos a Alejandro. ¿Qué nos traes? Claro que sí. Muchas gracias, Joana, Ricardo, Pablo. Buenos días, Jesús, a todos. Gracias por el tiempo que comparten con nosotros. Y sí, definitivamente lo que comenta Ricardo es muy, muy interesante porque como yo lo veo, siempre las tendencias estaban dadas por la evolución a lo mejor de la tecnología, ¿no? El bring your own device, el movernos hacia la nube, es algo que venimos hablando desde hace mucho tiempo y siempre era empujar la tendencia, por ejemplo, hacia la nube, ¿no? Y es cuándo te vas a mover a la nube y cómo te vas a mover a la nube. Y era como una presión que hacia los clientes, por ejemplo, era, bueno, tenemos que hacerlo muy cauteloso, hay que irnos muy parte por parte definido. El Bring Your Own Device era más un mito que una realidad en algunas ocasiones, pero yo creo que como lo comentaba Ricardo, la pandemia a final de cuentas creo que fue lo opuesto, fue la realidad lo que cambió la tendencia, ¿no? Que era con lo que iniciaba Ricardo. Siempre era la tecnología y la evolución modifica la realidad, ¿no? Pero con la pandemia en realidad lo que sucedió fue que la realidad modificó la tendencia. ¿Por qué? Porque de un día a otro todos nos tuvimos que ir a la casa y de un día a otro las oficinas estaban en la casa al mismo tiempo que las escuelas estaban en la casa, al mismo tiempo que la gente que se dedicaba a la seguridad, a la tecnología, utilizaba lo que podía, ¿no? Y también las maestras, ¿no? No sé, creo que sucedió en todos lados, ¿no? Donde los niños tomaban clases a distancia y había que habilitar el dispositivo que hubiera, ¿no? Lo hacían desde teléfonos, desde computadoras, desde cualquier lugar. Entonces, ahí es donde a final de cuentas, la, la tecnología demostró su capacidad y demostró también sus debilidades. Y esto, después de 2 años de pandemia, nos dice que en realidad ni todo es en sitio, ni todo se va a la nube. Lo que va a suceder y lo que está demostrado es hay gente que necesita estar en sitio, hay gente que necesita estar en la nube, y ahí es donde surge ahora este esquema híbrido famoso, ¿no? A final de cuentas, el perímetro del que se hablaba, que se había desvanecido, pues se desvaneció, pero sigue estando en este esquema híbrido, que es en el que la realidad se va a quedar, ¿no? Hay gente, incluso nosotros podemos ir a la oficina, ahora hay como diferentes rotaciones donde algunas personas pueden ir a la oficina, a veces se quedan fuera, incluso hay tendencias a nivel laboral donde el esquema híbrido se vuelve una prestación y se vuelve incluso un tema a considerar cuando alguien labora para una organización, ¿no? Entonces, si de por sí había complejidad en el perímetro, cuando hablábamos del perímetro, y había complejidad en la nube, pues ahora que todo está híbrido, pues tienes que considerar los dos mundos, que ese es lo más complejo todavía, ¿no? Y de lo que vamos a platicar, y donde tiene mucha relevancia la parte de Zero Trust, la parte de redes distribuidas, como nos comentaba también Ricardo, porque a final de cuentas, la información está en sitio, está en la nube, está en un dispositivo móvil, está en un dispositivo administrado, y tenemos que garantizar la protección y todos los niveles de seguridad asociados a
a esas variables, digamos, de dispositivo, personas y ubicaciones, ¿no? Entonces aquí es donde toma mucha relevancia el poder integrarnos o poder entender estos marcos de referencia como Zero Trust, como SASE, porque a final de cuentas, ya lo decía nuevamente Ricardo, una persona que es sencilla es una persona que se dedica a una empresa multinacional. La tecnología hoy en día le puede ayudar y puede ser un gran diferenciador en cómo puede crecer su negocio, ¿no? Cómo debe habilitar la seguridad y que donde nuevamente he mostrado una persona que daba clases, pues tenía que entender cómo funcionaba la plataforma y cómo evitar que se metieran personas y no le ponía un password, ¿no? Y hubo un boom ahí de que estaban en medio de una sesión y se metían un montón de personas a interrumpir y cosas de ese tipo. Entonces, estos marcos de referencia que vamos a platicar hoy, a final de cuentas, son una ayuda muy grande en poder poner un poco de orden en este caos que existe actualmente. Gracias, Alejandro. Bueno, ¿y qué opina Pablo para concluir este punto? Gracias, Joana. Compañeros, realmente, como decía Ricardo al principio, la transformación digital nos alcanzó a grandes pasos. Las empresas tenían programas de transformación digital pensadas tal vez en un proyecto de 2 años, un proyecto de 3 años, y estábamos empezando y estábamos planeando. Cuando nos agarró la pandemia, cuando nos alcanzó este cambio, nadie estaba tan listo como lo esperaba para poder hacer esa transformación digital y ese movimiento de trabajo hacia casa, ¿no? Algo que nadie esperaba era tener las oficinas totalmente cerradas y todo el mundo trabajando en casa, con diferentes perímetros, con diferentes tecnologías, conectando de diferente forma a diferentes usuarios, como decía Alejandro, utilizando el dispositivo que se podía. Algunas empresas, y podría mencionar varias, que no tenían los recursos necesarios para poder mover a todo su personal a casa, por lo que incluyeron el equipo personal del empleado para que hiciera trabajo en casa. Y pues ahí la seguridad ya no llegaba hasta ese estándar. Ya la seguridad no podía, el encargado de TI decir, bueno, voy a implementar una solución de seguridad, forzar o obligar al usuario a tener el firewall arriba, a tener el anti-malware actualizado, pequeñas cosas que antes teníamos control en nuestro perímetro empresarial y que perdimos el control en cierto momento de forma muy acelerada. Hay empresas que nunca se han preocupado por tecnología de seguridad, ¿no? Y al final de cuentas, el proveedor es el que me dará la seguridad. Y pensando en transformación digital y moverse a la nube y todo eso, digamos, hay países en los que ya era un estándar moverse a la nube, no lo habían hecho porque querían ir paulatinamente entendiendo cómo era la tecnología, pero nunca tal vez se tomaron el tiempo de pensar en si yo me muevo y quito esto de on-premise y lo paso para la nube, ¿cómo lo aseguro en la nube? El proveedor me garantiza una seguridad, me garantiza la misma seguridad que yo tengo en infraestructura on-premise, en la que me ha llevado tiempo aglomerar firewalls, aglomerar sistemas de seguridad dentro del perímetro. Ese perímetro se desvaneció, ese perímetro ahora es híbrido, y entonces tengo que poner diferentes estándares de seguridad y diferentes dispositivos de seguridad en diferentes lugares. Y pues algo importante es que nosotros, el humano por general, somos confiados, ¿no? Somos demasiado confiados y ahora tenemos que implementar algo que se dice cero confianza. Somos usuarios que normalmente, si no nos ha pasado ninguna catástrofe, tenemos 3 passwords generales y los tenemos en y entonces es algo como que lo tenemos en todas nuestras herramientas, todas nuestras plataformas, con un cambio muy leve, la misma contraseña, algo que no debería de ser así. Ya entonces le estamos dando control de seguridad al usuario y ya no la tenemos nosotros como administradores de la tecnología. Y entonces acá es a donde tenemos que involucrar al eslabón más débil, ¿verdad? A educarlo, a ayudarle a entender ese Zero Trust, qué significa, que no es complicarle la vida,
sino que es más bien asegurarnos como empresa, asegurarnos como personas nuestra información, nuestro trabajo, nuestra empresa, ¿verdad? Y entonces ir de la mano en conjunto. Pues para mí una de las tendencias más importantes es la educación del usuario, que entienda que esta transformación digital y este Zero Trust nos hace bien a todos. Muchas gracias, Pablo. Definitivamente la nueva normalidad llegó para quedarse, ¿cierto? Yo creo que con esto podemos concluir este punto y bueno, siguiendo con nuestra dinámica. Aquí vienen temas interesantes, chicos, y yo sé que ustedes se mueren por hablar los tres de este tema que les traigo acá. Y la pregunta es, ¿cuáles son las principales amenazas y ataques a las que están expuestos hoy los empleados y empresarios? ¡Wow! Aquí hay que hablar de ransomware, ¿cierto? Bueno, Pablito, quiero darte la palabra nuevamente para que iniciemos con esta pregunta acerca del ransomware. ¿Qué opinas de esto? Bueno, importante, ¿no? Para empezar, pues el ransomware se ha convertido en el ataque número uno en el mundo. Ya no es tanto que nuestro antivirus tiene que detectar con ciertas firmas y ciertas características, sino que ahora el ransomware pues es una de las mayores preocupaciones con un crecimiento acelerado en el mercado de los últimos tiempos. Digamos que creo que COVID fue el más usado para generar ransomware en el inicio de la pandemia, ¿no? Y cantidad de detecciones que han ido en aumento. Y ahora, a diferencia de años anteriores, pues la detección va en crecimiento acelerado, gigantesco, considerando que obviamente los cibercriminales han cambiado también su forma de pensar y cómo utilizan estos ataques, ¿no? Porque ya no es solo te encripto tu computador. Ya no es solo te encripto tu data, ya no tienes acceso a eso, no. Es que ahora te la roban, además, te extorsionan para dártela de nuevo. ¿Y qué seguridad tienes que si pagas no te vuelvan a volver a extorsionar con un pedazo de la data que quedó? O por ahí que te vuelven a atacar porque ya saben que eres vulnerable, que además pagas. Eh, ¿Cuál es la tendencia? ¿Se debe de pagar o no se debe pagar? Eh, ¿Debo de tener alguna otra herramienta que me diga o que me detenga o me ayude a controlar este tipo de ataques? Entonces, me debo de volver proactivo en este tipo de detecciones y ya no solo esperar que me ataquen. Ah, no, es que a mí no me va a pasar porque mi empresa, la de las sillas, no tiene nada que ver con ransomware. A mí no me van a robar nada porque yo no tengo nada que me vayan a robar. No, pues no importa. Pero al final de cuentas, la información, tus clientes, tus cuentas, lo que sea que tú tengas en tu sistema, pues siempre lo debes de proteger. Entonces, ahí ellos van apuntando a diferentes objetivos, ¿verdad? Y los cibercriminales se vienen mejorando y vienen evolucionando y entonces las empresas de seguridad también deben hacer lo mismo, ¿no? Evolucionar y mejorar, pero no sirve de nada que las empresas evolucionen, que los ciberdelincuentes evolucionen si el usuario final, al final de cuentas, no adopta estas tecnologías, no aprende de las tecnologías nuevas que están saliendo y las implementa para ya no apagar incendios, sino que quedar fuera de los ataques, ya que los ataques no me afecten a mí en absolutamente nada, ¿verdad? Alejandro, ¿tú qué opinas de este asunto? Alejandro, Ya, adelante. no se dejaba quitar el mute. Una disculpa por ese Ay, silencio. no te preocupes. Pues dando un poco de seguimiento a lo que comentas, Pablo, a mí se me hace muy interesante dos puntos que comentas principalmente, ¿no? El factor humano. Y sí, definitivamente el capacitar
a las personas en general, ¿no? Y sobre todo a los empleados que tienen información o que manejan información de la organización. Es muy importante porque al final de cuentas el ransomware, mucho del éxito que tiene es la manera en la que llega, ¿no? Normalmente no es de que alguien explote una vulnerabilidad o que alguien logre meterse como en las películas hacia las computadoras, ¿no? Muchas veces la forma más sencilla es quien quiere ganarse las vacaciones y le va a dar clic al correo que dice que tiene un viaje pagado a las Bahamas, ¿no? O hay muchas formas, como lo comentabas, incluso la parte de COVID, de, oye, pues ya resulta que está la vacuna de COVID, está disponible para ti, entonces le dan clic y ponen hasta sus datos, a final de cuentas, ¿no? No solamente es el ransomware como tal, sino también ataques asociados como robo de información, la parte de phishing, de credenciales, ¿no? Y es tan popular y efectivo el ransomware, por desgracia, que ese es el otro punto, ¿no? La discusión entre si se debe o no se debe de pagar el rescate. Hay muchos que aseguramos que el rescate nunca se debe de pagar. ¿Por qué? Porque a final de cuentas nada te garantiza que te van a devolver tu información. No hay realmente una garantía porque sigue siendo de manera digital y sigue siendo a final de cuentas desconocido. Tú solamente tienes que hacer un depósito hacia una cadena que representa una cuenta de alguien, pero no sabes ni dónde está, no sabes a quién pertenece. Entonces, en realidad no hay una garantía para que te devuelvan tu información y al contrario, lo que se está haciendo al tratar de pagar ese rescate, se está financiando esos grupos para que el ransomware continúe, ¿no? Y a final de cuentas, como cualquier negocio, hay buenos negocios y malos negocios, ¿no? Pero ahora está el ransomware como servicio. Digo, no es algo nuevo, pero ya últimamente ha sonado otra vez, ¿no? El ransomware as a service, en donde realmente las personas se vuelven parte de esa red criminal, los que generan el ransomware, pues no lo distribuyen. En realidad lo que ellos hacen es que se asocian con personas que quieran distribuir ese ransomware, ¿no? Y ahí se abre otra oportunidad de negocio, por ejemplo, ¿no? Si alguien, no es que lo queramos fomentar ni mucho menos, si alguien está interesado, hay mucha documentación, pero digo, el ransomware como servicio, hay hasta niveles de servicio, hay SLAs que te dicen, bueno, te garantizamos cierto factor de éxito si tú distribuyes este ransomware, ¿no? Entonces, así es como se vuelve toda una cadena de cibercrimen, digamos, donde las personas se vuelven parte de esa red. Ellos te garantizan actualizaciones, por ejemplo, del ransomware cada X tiempo, te dan soporte 7x24, ¿no? Entonces, y así es la forma en la que el ransomware se va distribuyendo y es lo que hace también a la vez más complejo el poder hacer una trazabilidad y terminar con este tipo de ataques. No sé si Ricardo quisiera concluir o agregar algún comentario. Sí, definitivamente sí. Ese tema del ransomware, me ha risa tu comentario, Alejandro, y de hecho voy a comentar una anécdota. El año pasado, un cliente, bueno, en ese momento no era nuestro cliente, que conste, producto de un ataque que tuvieron, de hecho, de ransomware, donde tuvieron una afectación en su operación relevante, pues finalmente después de eso, pues tristemente para ellos, pues producto de esa situación, pues fueron clientes nuestros y hoy día pues se sienten mucho más seguros. Pero el punto ahí es que cuando estábamos en el proceso de revisión con este cliente, claro, uno de los gerentes me decía, oye, pero ¿cómo hacemos una prueba de Zero Day? Yo quiero ver cómo funciona tu herramienta. Yo le digo, bueno, eso está interesante, ahí hay varias opciones. O contratamos a algún ruso, algún chino que nos desarrolle un malware exclusivamente para ti y tú te arriesgas a probarlo, o usamos, también te puedes arriesgar, nos vamos al mundo oscuro y contratamos ransomware como servicio a ver cómo nos va. Pues obviamente no me voy a arriesgar, ¿no? Pero entonces es curioso, como bien dice Alejandro, o sea, al final también todo esto que hemos venido conversando durante la mañana, de que, bueno, todas estas tecnologías que apalancan los negocios, los temas de seguridad, las tendencias, pues también es un mercado para la delincuencia, porque aprovechan estas tecnologías para su
oportunidad de negocio. Ransomware como servicio, nada más y nada menos. Entonces, nos cuesta, o sea, la meta, el desafío que tenemos, pues se convierte mucho más grande porque entonces cualquiera, ¿sí? Se mete en la Deep Web y contrata un ransomware, porque es que me fastidió, no sé, bueno, el de las sillas, pobrecito el de las sillas que lo estamos molestando. Es que me vendió una silla mala, una pata rota, yo no sé. Entonces voy a contratar un ransomware y le voy a mandar el ransomware a la compañía. Entonces, sí, bueno, digamos que es un tema que quería comentarlo como anécdota. Lo otro, siguiendo en el mismo tópico, Joana, del tema de las amenazas. El phishing sigue siendo y ha venido creciendo, y otra vez, aunque suene redundante, otra vez por lo que estamos conversando. Hoy día uno está tan acostumbrado post pandemia que todo lo haces digital. Pides la pizza, pides el mercado, pides un medicamento, pides una cita médica, quiero lavar el carro, pido la cita, todo es por redes sociales, todo es una app, entonces te bombardean de SMS, de correo, de WhatsApp. Y la mayoría son genuinos. Y uno dice, oye, qué bien que compré un vino y me están recomendando otras marcas de vino, o que vaya a Mendoza a hacer un catering de vino y tal. Oye, qué bien eso. Pero eso también lo aprovechan, obviamente, estas bandas y utilizan tecnologías de phishing que obviamente como uno está ahorita en este momento invadido de todo eso, que insisto, pudieran ser genuinos, pero en esa invasión te llegan a un porcentaje que no es nada genuino, que son phishing y que uno puede caer fácilmente. De hecho, una anécdota, a mi esposa recientemente le estaba llegando mensajes de que tiene un comparendo, una multa de tránsito, y la están bombardeando, que pagues la multa, ¿qué tal? Curiosamente, en este caso algo falló definitivamente porque mi esposa no tiene ni licencia de conducir ni tiene carro. Ahí faltó la ingeniería social con ella. Pero de pronto cualquier otra persona, oye, sí, a lo mejor me excedí de velocidad, no sé, en la ciudad, en tal lugar, y sí, le das clic y perdiste, ¿no? Este tema del phishing es lo que decimos, también se apalancan tristemente en todas estas nuevas tecnologías, porque el machine learning y la inteligencia artificial también lo están usando para perfilar a quién atacar. Así como yo estoy diciendo, oye, qué bien que compré un vino y ahora me estás haciendo recomendaciones de vino. Si el atacante sabe que mi preferencia es vino, entonces me va a buscar la manera de mandar, basado en mi perfil, basado en ese perfilamiento, por la inteligencia artificial y por el aprendizaje de máquina, me va a buscar la manera de que yo caiga, digamos, producto de ese perfilamiento. Entonces, pues creería que también es otro tema que sigue siendo un factor relevante, y lo decía Pablo al inicio. ¿Cómo fue que dijiste, Pablo? El eslabón más débil, es decir, las personas. Aquí podríamos tener la tecnología de punta que cueste millones de dólares. Indudablemente todo esto pues mitiga los riesgos de seguridad, sabemos que es relevante, ayuda al usuario, pero al final del día, si yo recibo una cata de vino que me gusta y le di clic, perdí. Entonces depende de mí como persona, es el factor humano. Entonces creo que también lo mencionaba Pablo y Alejandro. Otro de los temas que debemos fortalecer y debemos seguir trabajando es en el conocimiento sobre estos temas a todo nivel. Incluso les comento una anécdota, aunque bueno, el señor de seguridad del conjunto donde vivo, pues obviamente es seguridad física. Se supone que él debería aplicar cero trust, no confiar en nadie que llegue. ¿De acuerdo? Si llega alguien, aunque sea diga que es un domiciliario y lo va a dejar entrar, no debería dejarlo entrar, ¿sí? Pero curiosamente el otro día llegué al conjunto y el hombre está como sonrojado, preocupado. Dijo, ¿qué le pasó, fulano? Y me dice, no, es que me llegó un mensaje acá que era una oferta y una cosa y quería comprarla y le di clic y ahora me están descontando de la cuenta. Entonces, oye, amigo, tienes que aplicar tu misma filosofía de seguridad física a la seguridad digital. El hombre cayó inocentemente siendo de seguridad en un link que le llegó y pues no, lo ayudé incluso a llamar al banco, a bloquear sus cuentas bancarias porque le estaban descontando un montón de plata por un error tan sencillo de un phishing, ¿no? Entonces, otra vez, el factor humano. Entonces, definitivamente la concientización debe ser el pan nuestro de cada día, y creería que también ahí hay un gran reto, y es que esto aburre.
O sea, qué fastidio llamar a todas las compañías para dar una charla de seguridad. La gente se fastidia, se aburre del tema. Entonces también nos toca buscar ser creativos para que las personas entiendan los temas de seguridad, se concienticen en eso y lo apliquen definitivamente. Gracias, Ricardo. ¿Listo? Definitivamente muy acertados, y a los tres supremamente acertados, porque creo que es nuestro diario vivir. Por más controles que tengamos, siempre vamos a estar en riesgo, ¿cierto? Bueno, pues esto demuestra cómo los cibercriminales cambiaron el enfoque de sus ataques y migraron de campañas masivas a operaciones dirigidas a objetivos puntuales. Vamos creciendo en tecnología, vamos creciendo en vanguardia, lo que tú decías, Ricardo, del machine learning, la inteligencia artificial, positivo para algunas situaciones, negativas para otros, pero definitivamente la conclusión de esto es que el ransomware, phishing, todo lo que ustedes hablaron, siguen siendo una de las mayores preocupaciones de las empresas en la región. Y hay que ponerle mucho cuidado. Bueno, en este punto yo quiero invitar a todos los participantes de nuestro webinar a que formulen las preguntas que quieran a través de nuestro chat. Ya está habilitado. Cualquiera de nuestros tres especialistas puede responder. Vamos ya como en la mitad de nuestro evento. Vienen temas interesantes. Aquí quiero hablar de otro punto que no se nos puede quedar atrás y tiene que ver con el trabajo híbrido. Es otro desafío, y más por lo que decíamos anteriormente, la nueva normalidad llegó para quedarse. ¿Qué hay que hacer? ¿En qué deben pensar las empresas para salvaguardar, digamos, su información, protegerla de alguna manera con el trabajo híbrido? Porque el trabajo híbrido llegó para quedarse. Pablo, ¿qué opinas de esto? Cuéntanos un poco acerca de esta perspectiva. Claro, Joa. Realmente el trabajo híbrido es algo que definitivamente vino para quedarse. La mayoría de empresas en el 2021 ya se tenía un análisis de que el 84% de las empresas se iban a quedar en teletrabajo, no iban a volver a sus edificios. Ahorro de alquiler, ahorro de mantenimiento, todo esto, beneficios también para nosotros como empleados. Al final de cuentas, el momento o el tiempo, las horas que pasas moviéndote de un lugar a otro, incluido el tráfico, incluido todo lo que conlleva movilizarte de un lugar a otro, pues es realmente, pues complicado, ¿no? Complicado. Y como decía Ricardo antes, al igual que el phishing, ¿no? Es otro de los desafíos. La educación, también el trabajo híbrido va a ser algo que ya se está implementando, por lo menos nosotros, por ejemplo, estamos trabajando una semana, 3 días en oficina, 2 días en casa. La siguiente semana estamos al revés, 3 días en oficina, 2 en casa. Y así sucesivamente vamos cambiando los roles, cambiando los lugares. Algo que comentábamos, de hecho, fue algo interesante. El fin de semana yo estaba cumpliendo años y me regalaron algo para poner en el escritorio. Y le digo, pero ¿y ahora dónde lo pongo? Ahora los roles de poner las cosas en el escritorio ya no existe, ya tu escritorio ya no es tuyo, ¿verdad? Ya tu escritorio es el primero que llegue o el que asignen en ese asiento y listo, porque ya esto del trabajo híbrido y todo lo demás, pues las oficinas redujeron el tamaño o hicieron un movimiento ahí para que los espacios queden algo más alejados cada uno de los demás. Y entonces, pues obviamente hay que tener claro que el alcance y el impacto de este trabajo híbrido, trabajo en casa y en oficina, pues va a llegar muchísimo más adelante, ¿no? Al principio muchas empresas no estaban entendidas o no querían hacer este movimiento a home office, ¿no? Y pues la pandemia nos obligó a hacerlo muchísimo más rápido, a hacerlo muchísimo más fuerte, y el que quiera, bueno, y el que no también tiene que hacerlo, y pues
realmente hemos visto muchísimo progreso, muchísimos beneficios. Ha sido muy bueno el cambio, no ha afectado y nos ha obligado a poder acomodarnos, a aprender a trabajar de forma híbrida, a tener otro tipo de controles de logros, alcances, metas. Ya aquello de que tu jefe te veía sentado en el escritorio ya no existe, ¿verdad? Pero a nivel de tecnología también, al nivel de tecnología, pues tienes que implementar otras circunstancias para poder asegurar que tu trabajo es confiable, que tu trabajo está al día, que estás en un ambiente seguro, cosas que al final de cuentas, pues los empleadores y las empresas no querían hacer esa migración a la nube, mandarse a un software as a services, ¿no? Tener un equipo en la nube, un servidor en alguno de los proveedores de infraestructura en la nube, ir cambiando, ir evolucionando en este ambiente. Otros tuvieron que invertir en mayores implementos para poder hacer conectividad, herramientas que no tenían en aquel momento, empezar a pensar en ellas y pues al final de cuentas, no dejando por fuera los ataques, ahora los ataques están redireccionándose a las casas. Los ataques ahora van al wireless que alguien configuró en casa, ojalá le hayan cambiado la contraseña, ojalá le hayan puesto algún tipo de seguridad adicional. Nunca habíamos pensado en eso, en casa nunca habíamos pensado en la seguridad del wireless. Para la casa era la disponibilidad del servicio, ¿verdad? Y ahora hay que pensar más en un poco de eso. Y muchas empresas pues han pasado los propios espacios de trabajo a coworking también, que es algo muy habido acá también en el ámbito de la tecnología, en 2, 3 personas trabajando en una salita, ¿no? Gracias, Pablo. Sí, definitivamente lo que dices lo vivimos a diario, ya no tenemos oficina propia. Bueno, esto nos abre camino para para el segundo desafío. Y esto, aquí quiero invitar a Alejandro. Se habla mucho del tema de la infraestructura tecnológica necesaria para trabajar de forma remota y segura. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo se ve en tu región? Am, pues mira, es bastante complicado, ya lo comentaba Pablo hace un momento, ¿no? Y hablaba mucho desde la perspectiva del usuario, de decir que el usuario está en casa y a veces está en sitio, de que tiene que utilizar diferentes dispositivos, etcétera. Pero también desde el lado de la organización es un desafío enorme. Incluso, por ejemplo, ¿no? Cuando nos fuimos todos a casa, de un día a otro, todo mundo tuvo que habilitar VPNs o alguna forma de acceso a los recursos de la organización, ¿no? Yo recuerdo que antes el tema de la nube o la VPN, pues sí hay algunos que son remotos. Estadísticamente hablando, decían que antes de la pandemia se consideraba un 30% de la población, digamos, dentro de una organización iba a estar de manera remota. Pero durante la pandemia, ese 30% subió a 90% de un día a otro. Entonces, la infraestructura, es decir, toda la infraestructura que se tenía para recibir esas conexiones de VPN, por ejemplo, pues se vieron saturadas. Incluso por ahí decía que si hay algo que eh, odian más los usuarios, más allá de las contraseñas, son las VPNs, ¿no? Porque siempre es de que no me puedo conectar, es que está lento, o es que estaba trabajando y se desconectó. Entonces, la forma, por ejemplo, que tuvieron que hacer también para resolver el problema a lo mejor de las VPNs fue entonces publicar aplicaciones o publicar infraestructura que estaba diseñada para estar dentro de un data center para un acceso interno. Lo que tuvieron que hacer es publicarlo, ¿no? Y nos tocó clientes, por ejemplo, que publicaban aplicaciones, publicaban servidores completos. Incluso por ahí se hablaba del buscador de Shodan, ¿no? Que es un buscador que está diseñado específicamente para encontrar infraestructura que está accesible desde Internet, ¿no? Y hay creo que 115,000 o 150,000 servidores únicamente
que tienen el puerto de RDP abierto. Entonces, fue la única manera en la que se logró, por ejemplo, brindar el acceso y la continuidad de la operación durante la pandemia. Ahora, también la complejidad cuando se va hacia la nube. Hay clientes, por ejemplo, que por una estrategia de alguien dentro de la organización dijo, nos vamos a ir a la nube, Office 365 o Google, lo que sea. Pero el correo, por ejemplo, cuando lo envían, lo pasan hacia sus anti-spam que están todavía en sitio para poder hacer la inspección final de spam y cosas así. Entonces, adquieren un servicio de nube con los beneficios de la nube, pero siguen teniendo infraestructura local para tener esa visibilidad que pierden con la nube, ¿no? O, por ejemplo, contratan igual un servicio de nube, pero solamente permiten acceso desde direcciones IP que son internas. Entonces se vuelve realmente una complejidad en el diseño, en la administración y obviamente pues en la seguridad de toda la arquitectura y toda la seguridad o toda la administración, digamos, y la visibilidad de información que está siendo accedida por todos lados, ¿no? Está siendo accedida desde dentro, desde fuera, usuarios internos, usuarios externos. Es tan fácil hoy en día poder publicar algo desde cualquier nube, es decir, la organización tiene Office 365, pero a alguien le gusta más Dropbox y lo sube por Dropbox y nadie se da cuenta, ¿no? Entonces, es muy complicado el poder controlar todas esas variables y todos esos cambios, digamos, en la infraestructura, que a final de cuentas, volvemos al tema con Zero Trust, es uno de los puntos que busca remediar. Gracias, Alejandro. Sí, definitivamente no podemos dejar de lado esta parte de la infraestructura. Bueno, qué interesante. Pero bueno, como todo, sabemos cuáles son los problemas, sabemos qué estamos viviendo hoy, qué están viviendo las empresas y los grandes líderes, porque finalmente la responsabilidad es para los líderes de TI, que son los que responden ante sus compañías. Entonces, aquí vale la pena que empecemos a hablar de recomendaciones, ¿cierto? Y aquí va la primera pregunta. ¿Qué recomendaciones o qué precauciones se pueden tomar en una empresa para evitar ciberataques teniendo en cuenta lo que veníamos hablando, la hiperconectividad de todos los miembros de la organización? Un mal necesario. Sabemos que, en primer lugar, las organizaciones tienen que mejorar la gestión de la seguridad, ¿cierto? Y es aquí donde el Zero Trust cobra una importancia o un valor bastante importante, valga la pena la redundancia. Quiero invitar aquí a Ricardo dos Santos para que nos hable de esta primera recomendación. Adelante, Ricardo. Gracias, Giovanna. Sí, hablemos de recomendaciones. Definitivamente una de las mejores recomendaciones, más allá de lo que hemos conversado toda la mañana, de tendencias, es adoptar, aplicar, migrar Zero Trust. ¿Sí? Ya lo hemos estado conversando todos estos minutos atrás, la tendencia, el trabajo híbrido, etc. Ahora, hay algo que hay que resaltar, y es que si bien el trabajo híbrido digamos, apalanca en gran medida todas estas recomendaciones, no lo es todo. O sea, Elon Musk dijo, todo el mundo trabaja en la oficina porque desde casa no se construyen carros. Pero eso no quiere decir que estando en la oficina estás totalmente seguro. Más allá del clásico, la clásica seguridad del perímetro, etcétera, estando en oficina seguimos, digamos, con un riesgo latente. Entonces, la adopción, de Zero Trust aplica también internamente, porque es que yo me llevo mi portátil y me voy al café y estoy allá en el café en una reunión. Me fui a la casa porque trabajé el fin de semana y el lunes regresé a la oficina. Entonces, ahí estoy de alguna manera llevando el riesgo a la oficina. Entonces, llegué a la oficina, me conecté a la red y no sé si de casualidad me cogí un ransomware, entonces lo expandí en la oficina. Entonces, estas recomendaciones deben aplicarse definitivamente tanto interna como externamente. Obviamente, el tema de trabajo remoto es un desafío que tenemos que trabajar, tenemos que seguir trabajando. Zero Trust para nosotros es la respuesta
a esa situación. Y obviamente algunas recomendaciones en torno al tema. Y es que, por otro lado, debemos manejar bien el tema de asignación de privilegios a nuestros empleados, a nuestros usuarios. Siempre utilizar la política del menor privilegio posible, ¿sí? Es decir, si usted no necesita acceder al CRM, no tenga acceso al CRM. Si usted lo que necesita es mandar correos electrónicos, solamente tenga acceso al correo electrónico. Y en la medida de que la demanda laboral del negocio, etcétera, requiera pues tener más privilegios, más acceso, pues lo vas otorgando progresivamente. Eso por un lado. Por otro lado, también es algo relevante la gestión de activos. Es curioso cuando algunos clientes nos dicen, queremos proteger nuestra compañía. Listo, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos activos tienes? Sale un grillo por allá. No sabemos. Entonces, si no sabes cuántos activos tienes para protegerlos, ¿cómo lo vas a proteger? Porque si tus activos son 100 y tú piensas que tienes 80, protegiste 80 y tienes 20 por allá expuestos. Entonces, el tema de gestión de activos definitivamente tiene que ser una tarea importante, de ser relevante para poder tener control de tu compañía, ¿sí? Otro punto también es la clasificación de información para evitar pérdidas de data o fugas más que pérdidas. Entonces, es un tema más que obviamente nosotros inclusive ofrecemos las tecnologías para poder clasificar la información, sin embargo depende mucho de la cultura organizacional y de la política de poder clasificar la información, qué cosas realmente es privado, qué cosas son públicas, qué cosas deben ser secretas, etcétera, de tal manera que eso quede protegido dentro de mi organización, dentro de los espacios de mi organización y se controle que no haya exposición de esos datos sensibles. Y finalmente, como hablábamos, la segmentación de redes, que era un poco lo que hablábamos también al inicio, que es la tendencia de las mallas de ciberseguridad, también es una recomendación irla aplicando pues, de forma progresiva. ¿Sí? Básicamente, creería eso. No sé qué opina Pablo o Alejandro. Si gustas, ahí puedo continuar. Me parece muy importante lo que comenta Ricardo, incluso si vemos la parte del framework de Zero Trust, lo que está al centro, normalmente si ustedes tienen como un poco, o si ponemos dentro de un diagrama de cómo está la parte de Zero Trust, es un círculo que está al centro, y el círculo que está al centro es la información. ¿Por qué? Porque al final de cuentas Zero Trust está enfocado en proteger la información, que es lo más importante, ¿no? Y tenemos 4 círculos, digamos, que tocan la parte de los datos, que son los usuarios, que son los dispositivos, que son las redes y que son las aplicaciones o las cargas de trabajo, ¿ok? Y alrededor existen 2 anillos que tocan esos círculos, que a su vez tocan los datos, donde uno es como toda la parte de automatización y el otro toda la parte de visibilidad, ¿ok? Y bien lo comentaba Ricardo, hoy en día no se puede considerar seguro ni lo que está dentro ni lo que está afuera, porque es variable, ¿no? En un esquema híbrido tenemos gente desde afuera accediendo a recursos que están locales, pero también tenemos gente local accediendo a recursos externos. Por ejemplo, un SaaS, un Office 365, a final de cuentas está en la nube, no importa desde donde tú estás accediendo. Entonces, una recomendación es también implementar tecnologías que sean robustas. Una de ellas, y que ya platicarán más adelante mis compañeros, sería el tema de Machine Learning. Otra parte sería el tema de reputación, la parte de EDR, toda la parte de control de accesos, que también es fundamental. Incluso dentro de algunas como estrategias o fases que hablan para poder implementar o alinearse a Zero Trust, empieza justamente por un lado con la identificación de la información y la identificación de las personas. ¿Por qué? Porque con eso tú vas a empezar después a decir, ok, ¿cuál es la información que yo quiero proteger y cuál es el nivel de acceso de las personas hacia esa información? Y ya después empieza la fase de, ok, hay que descubrir dónde está esa información, hay que descubrir cuáles son los perfiles de las personas que tienen acceso a la información, y estadísticamente hablando, mucha de la información que se pierde no es por un ataque. Muchas veces es también por gente que tiene acceso a la información
y que no sabe realmente cómo protegerla o tiene conciencia del nivel de acceso que tiene, ¿no? O gente que también pues sabe que esa información es valiosa fuera de su área de trabajo, ¿ok? Entonces, el controlar el nivel de acceso, el implementar tecnologías que permitan tener visibilidad de lo que está sucediendo dentro y fuera de la red, y a final de cuentas también un poco de tendencia. Es muy interesante hacia dónde está yendo todo o evolucionando toda la tecnología, que es incluso la parte de introducir el tema de blockchain dentro de marcos de referencia como Zero Trust, ¿no? Como sabemos, blockchain está asociado más a las criptomonedas, pero al final de cuentas es una bitácora que está distribuida y que es inalterable, ¿no? Y garantiza la integridad y garantiza la confidencialidad de la información. Entonces, eso es algo también que a nivel de tendencia va a tomar mucho mayor relevancia, y lo importante es empezar a familiarizarnos con esos tipos de tecnología y esa forma de evolución, porque es la única manera en la que vamos a estar preparados para cualquier eventualidad y evitar lo que nos sucedió ahora con el tema de la pandemia, ¿no? No sé si Johanna o Pablo quisieran complementar. Pablo, ¿qué opinas tú? ¿Qué recomendaciones nos traes? Claro. Realmente, como dice Alejandro, esto involucra muchísimos niveles, involucra usuarios, datos, equipos, aplicaciones. ¿Cómo hago para entender todo esto? Pues el Machine Learning, al final de cuentas, esto es nuestra tecnología de alianza, nuestra tecnología de entender en realidad cómo el usuario trabaja con esa data, cómo el usuario se conecta a esa data, cómo la aplicación absorbe esa información y me la presenta como usuario. Al final de cuentas, yo necesito tener inteligencia artificial involucrada, necesito tener machine learning, necesito que las amenazas sean analizadas de una perspectiva muchísimo más eficiente. Pues como persona, como humano, tal vez no tengo la habilidad de analizar de esa forma los ataques o las amenazas, y al final de cuentas este aprendizaje, esta herramienta que se autoadapta, que autoaprende y se acomoda a las tecnologías y a los ataques, pues me va dando una perspectiva adicional de qué es lo que está pasando, ¿no? Al ser Zero Trust, pues una idea, un estándar, una tecnología, involucra muchísimos pasos, y entre ellos pues involucra el endpoint, involucra la nube, involucra el correo, involucra los browsers, involucra un montón de componentes que al final de cuentas el machine learning nos va a ayudar a unificar y a tener un control ya no solo de las vulnerabilidades y todos los parches que vimos haber tenido en los computadores, sino que también ataques de día cero, evaluar a ver si una noticia es falsa y deje de estar compartiendo cosas que no debería en, en su, no sé, redes sociales, por ejemplo, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, una herramienta que sea capaz de detectar y de mitigar de forma más automatizada, ¿verdad? Los malwares, herramientas de ataque que nunca hemos visto y que al final de cuentas se están viendo más y más y más en nuestros alrededores. Como decíamos al principio, la tecnología va evolucionando. Nosotros tuvimos que evolucionar debido a la pandemia, como empresas. Los usuarios tuvieron que adaptarse a trabajar desde casa, las empresas adaptarse a dejar a los usuarios en casas. Y entonces aquí, pues la tecnología en un mundo tan digital, tan llevado a la tecnología, ¿no? Pues obviamente la tecnología agiliza los trámites, incluso realiza consultas a un médico a través de una videoconferencia como esta, cosas por el estilo. O sea, realmente tenemos que estar a la vanguardia de la tecnología, controlando las amenazas y siempre teniendo a punto que la tecnología como inteligencia artificial, como machine learning, como el Zero Trust,
todas están embebidas en nuestra perspectiva de seguridad. Siempre deben de estar incluidas en nuestro planeamiento de seguridad. Tal vez en este momento yo no lo tenga dentro del presupuesto o pensado al 100% implementar Zero Trust, pero es un foco, es a donde quiero ir. Voy a ir implementando herramientas que me lleven a ese punto en particular, y una de ellas es Machine Learning, inteligencia artificial, anti-malware de siguiente generación, un firewall de siguiente generación, no sé, un web filtering que me permita no solo on-premise, sino cloud, cosas por el estilo. Tengo que ir pensando en esas herramientas que me van a llevar a ese fin en particular. Joana. Gracias, Pablo. Bueno, muy interesante definitivamente. Tenemos que estar atentos a los cambios y a la vanguardia tecnológica. Entonces, concluyendo estas 3 recomendaciones, aquí las vuelvo a nombrar para que nuestra audiencia las lleve claritas y empiecen a mirar hacia futuro, para tener visión en sus áreas de tecnología, porque tenemos con qué prevenir si estamos atentos a las tecnologías. La primera, definitivamente, una gestión Zero Trust. No podemos dejarla atrás, tenemos que empezar a migrar hacia este tipo de estrategias, ¿cierto? Tenemos toda la parte de blockchain, aunque es algo que apenas está iniciando, pero bueno, viene interesantes cambios a nivel tecnológico, a nivel de tendencias. Tenemos que estar atentos a lo que está pasando. Y definitivamente la parte de Machine Learning no la podemos dejar atrás. Ya sabemos que todo el tiempo los cibercriminales están mejorando sus técnicas y herramientas. Entonces, así como la tecnología está avanzando constantemente, los ciberatacantes también están trabajando en cómo avanzar y cómo siempre ir un paso adelante. Por eso tenemos que estar preparados. Bueno, muchísimas gracias a Pablo, a Ricardo y a Alexe por esta postura tan interesante, 3 puntos de vista, 3 regiones diferentes. Bueno, para ir concluyendo nuestro evento, quiero que hablemos de algo bien interesante y les traemos temas bastantes oportunos, digámoslo así, para esta iniciativa de contarles sobre Zero Trust. Y es que Symantec también ha venido trabajando fuertemente en esto, en poder entregar estrategias claras para nuestros clientes, ¿cierto? Y en ese sentido, podemos hablar de los 5 pasos para acceso a la red de Zero Trust que sugiere Symantec. Aquí volvemos a convocar a nuestros especialistas y vamos a hablar del paso número 1, determinar la gestión de identidades y accesos adecuada para la organización. Aquí quiero invitar a Ricardo, que es nuestro especialista en accesos en ISOF Latam. Adelante, Ricardo, con este punto. Listo, vale, gracias, Joana. Sí, hablas de 5 pasos y el primer paso es la gestión de identidades. Lo comentábamos antes, el eslabón más débil es la persona. Ciertamente, también lo venimos conversando, también ha sido el vector de ataque más relevante porque están buscando los cibercriminales conseguir comprometer las identidades de los usuarios, de las personas, porque de ahí tienen la entrada, digamos, a hacer pues, su objetivo, a lograr su objetivo. Entonces, en este sentido, debemos hacer varias cosas, ¿no? Y no por nada, por eso decía que es el primer paso, porque es una de las capas más relevantes por lo que estamos conversando. Entonces, ciertamente debemos darle al usuario también, a las personas, debemos darle herramientas para ayudarla a que, digamos, que no sea vulnerable, por utilizar algún término, o simplemente herramientas que nos ayuden más bien a nosotros como organización mitigar en gran medida esos riesgos. Entonces, una de esas recomendaciones es, a nivel de compañía, centralizar las identidades, es decir, tener una sola fuente, un solo repositorio. Active Directory, Azure Active Directory, el Gmail o el 365, de tal forma que podamos establecer estrategias políticas, controlar de forma centralizada dónde están mis usuarios y qué accesos tienen. Por otro lado, también lo hablábamos antes, el tema del gobierno de las identidades, otorgar los privilegios que realmente necesitan y no más.
basado en la premisa que otorga siempre el menor privilegio posible y vas incrementando en privilegios de acuerdo a la necesidad. Otorgar también a los usuarios mecanismos de autenticación, vamos a llamarlos modernos, con multifactor, porque también el tema de las contraseñas son aburridas para los usuarios, qué fastidio tomar nota de las contraseñas, etcétera. Entonces, definitivamente, yo creo que ya no es una tendencia, es una realidad de que la mayoría de las aplicaciones ya hoy día soportan multifactor y las compañías están adoptando ese mecanismo. Entonces, por un lado, ayudas al usuario a facilitar, su gestión, porque ya no tienes que recordar una contraseña o anotarla en algún lado, sino que tienes un soft token o te llega un OTP al SMS, etcétera, y puedes ingresar a tus sistemas. Eso facilita desde el punto de vista de experiencia de usuario. Pero desde el punto de vista de seguridad, estamos validando que realmente quien está ingresando a mis sistemas, quien está ingresando a mi VPN, quien está usando mis recursos tecnológicos, es la persona que dice ser, es el empleado que dice ser. Entonces, definitivamente, la capa de autenticación, pues, se hace relevante y definitivamente debe ser la primera. Obviamente, tener también capacidades o elementos de registro, de auditorías, de tal forma de tener de forma centralizada, si es posible, todos los eventos de lo que está ocurriendo con los usuarios, cuáles son sus patrones de comportamiento, porque también entender de que si las personas tienen un patrón y que si esas personas rompen el patrón, pudiera ser sospechoso, pudiera ser un riesgo y ahí entonces, pues, aplicar mecanismos de autenticación para estar seguros de que es la persona que dice ser y no, pues, alguien que esté usurpando la identidad. Entonces creería que ese sería como el factor inicial, ¿no? Gracias, Ricardo. Sí, muy interesante. Bueno, hablemos del paso número 2. Diferenciar los dispositivos gestionados y no gestionados utilizados para el acceso. Aquí quiero invitar a Pablo. Pablo, adelante con este punto. Claro, gracias. Bueno, diferenciar los dispositivos al final de cuentas, como mencionaba Alejandro, ¿no? El Bring Your Own Device se volvió en pan de todos los días hace unos años. Y luego cambiar a la casa, algunas empresas no estaban listas, tuvo que utilizar el computador de la casa para conectarse al trabajo, cosas por el estilo. Y algo muy importante es lo que antes en la tecnología teníamos como NAC, conocíamos como NAC, como Network Access Control. Era una herramienta que al final de cuentas validaba que las políticas de seguridad se estuvieran cumpliendo. ¿Cómo hago un NAC en la casa del empleado? ¿Cómo hago un NAC en un dispositivo móvil? ¿Cómo hago ese tipo de tecnología? ¿Cómo hago esa validación en un dispositivo que no me pertenece y que además está conectado por otro tipo de red, ya sea móvil o wireless, fuera de mi infraestructura, ¿no? Entonces, acá podemos, pues, de alguna forma realizar una autenticación, una validación de que este dispositivo en el que el usuario se está conectando tiene estándares de seguridad mínimos. Tampoco puedo obligarlo a tener el top 100 de seguridad, pero debería tener estándares de seguridad mínimos. Un móvil que siempre tenga contraseña, que no tenga el del patroncito, ¿verdad? Podría ser uno de los estándares. Una computadora que tenga al menos un anti-malware instalado y actualizado, que tenga no sé, un usuario con contraseña y no nada más el siguiente para cuando entra el usuario. Entonces las empresas deben de mejorar esta gestión, ¿verdad? Y cumplir con algunas políticas que la organización le va a indicar al usuario qué debe de hacer o cómo debe de gestionar estos, como la gestión de las contraseñas en el computador. Al final de cuentas, nos obligan cada, no sé, cada 3 meses, cada 6 meses a cambiar la contraseña por un estándar específico, una cantidad de datos con alguna complejidad en la contraseña. Y pues estos escenarios, al final de cuentas, deben de ser llevados hacia estos dispositivos para que los dispositivos a su vez no generen un riesgo a la ejecución de la plataforma, que no
corra un riesgo el usuario dentro de la autenticación. Algo que debe de ser muy importante es facilitar la gestión al usuario. Como lo decía Ricardo, que el usuario sienta que la menor fricción posible o el menor impacto posible en su uso diario, ¿no? Y que la autenticación tanto de validación de usuario como la validación de que el dispositivo es confiable sea lo más transparente posible. Y acá debes de analizar qué herramienta es la que estás usando, cómo esta herramienta hace esa validación y pues, no sé, tal vez tener un inventario actualizado de los dispositivos que sí son gestionados para poder verificar que ese dispositivo que está tratando de conectar sea uno autorizado o definir escenarios en el que por ejemplo, el dispositivo no está gestionado o no está autorizado, pues que pase por algún proceso de filtro adicional para validar que su ambiente, ¿no? Es un ambiente limpio y que no va a llevar una infección, un malware, un ataque hacia la red interna. Y pues obviamente seleccionar de forma adecuada, insisto, ¿verdad? La herramienta que yo estoy implementando para este control, ¿no? Que la herramienta contenga realmente una tecnología de Machine Learning con un EDR, por ejemplo, con un Advanced Threat Protection, que me permita entender y analizar de mejor forma los ataques desconocidos, esos ataques de acero, ¿no? Algo que hay que definir muy bien es ese tipo de normativas y de controles dentro de las herramientas, cómo estas herramientas también se integran y se hablan entre sí para poder llevar ese control perimetral con el control de usuarios junto para poder validar que realmente el dispositivo es un dispositivo autorizado para conectarse a la red. Gracias, Pablo. Sí, definitivamente. Tener inventario actualizado, muy importante. Bueno, entre otros dos escenarios que fueron muy oportunos, que es tener control de dispositivos gestionados y no gestionados. Sí, una adecuada herramienta. B, importante. Listo. Paso número 3. Aquí quiero invitar a Alejandro a hablar de los escenarios. Trazar Claro. los escenarios de acceso. Adelante, Alejandro. Claro que sí, Joana. Sí, este punto es muy importante porque hemos platicado mucho de las variables y de los usuarios remotos y de la variedad de dispositivos. Entonces, parece muy complicado el empezar. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo pongo un poco de orden si no tengo acceso a esos dispositivos que no están administrados? Entonces, este punto habla mucho más bien sobre el poder hacer la migración de manera paulatina, pero sobre todo entendiendo y definiendo cuáles son las aplicaciones o los servicios que necesito yo proteger y que tiene más valor, digamos, ¿no? Si vemos la parte de Zero Trust, por un lado, tenemos las aplicaciones, tenemos la infraestructura, tenemos los recursos que tenemos que entregar a los usuarios. Y por el otro lado, tenemos los usuarios con ubicaciones, dispositivos y diferentes perfiles. Tenemos que hacer esa conexión entre ambos puntos, ¿ok? Entonces, una forma de empezar es justamente el poder hacer el mapeo de algunos escenarios de acceso que hoy en día existen. ¿Ok? Y cuáles son los más críticos y entender de cómo es que se hace esa conexión de nuevo entre servicios y aplicaciones y los usuarios. Entonces, una forma puede ser hacerlo ya sea por destino o por fuente, ¿no? Por destino, hablamos del recurso, donde pudiera ser, por ejemplo, centros de datos que están en la nube, ¿no? O sea, servicios SaaS 100%. Otra forma pudiera ser, por ejemplo, cargas de trabajo que están como plataforma como servicio, infraestructura como servicio, que pueden estar, por ejemplo, alojados en distintos proveedores, ¿no? Me ha tocado clientes que por un lado tienen Azure o tienen AWS o tienen también los recursos locales. Entonces, ¿cuáles son esos servicios que están productivos? Y entender también cuál es la ubicación geográfica a lo mejor de esos servicios para poder entender también cómo podemos protegerlos, ¿no? Y sobre todo también servicios que tienen información sensible y que son accesibles, ¿no? Hoy en día los usuarios desde cualquier lugar acceden a recursos, un CRM o a recursos que tienen información altamente sensible y que antes pues, no nos preocupaba porque estaba todo dentro del perímetro que llamábamos, ¿no? Y por otro lado, la parte de los usuarios,
pues obviamente personal remoto que está accediendo, ya lo platicaba, por ejemplo, Ricardo con la parte de identificación, pero también Pablo, ¿no? Con el tema del Bring Your Own Device, es decir, qué perfiles o qué nivel de acceso o qué aplicaciones o recursos vamos a permitirle a un usuario acceder si está haciéndolo desde su equipo, si lo está haciendo desde un dispositivo no administrado, un dispositivo móvil, etcétera. También, por ejemplo, a nivel de fuente pueden ser los usuarios como contratistas, como socios del negocio, como gente externa que necesita acceder también a lo mejor a recursos y lo está haciendo desde sus propios dispositivos. Entonces no los podemos gerenciar o no los podemos controlar de la misma forma que un usuario interno, ¿no? Y finalmente, también persona que tiene acceso a esos accesos privilegiados de los que hemos platicado, tienen acceso a recursos internos y a información también interna. Entonces, ¿cómo también hacemos ese mapeo a nivel de recursos críticos o perfiles críticos para evitar o disminuir el riesgo de una pérdida o fuga de información? Gracias, Alejandro. Listo. Hablemos del paso número 4. Seleccionar una solución ZTNA o Zero Trust Network Access, como sus siglas en inglés. Bueno, aquí yo quiero darle el paso a ver quién. Ricardo, hablemos de este punto y bueno, aquí los quiero invitar a los tres porque es que este es un punto bien importante ya para ir concluyendo nuestro evento. Muy cortamente vamos a hablar de consejos, ¿cierto? Para este tipo de adopción dentro de las compañías que es bien importante. Entonces, adelante, Ricardo. Ok, Joana, tu pregunta es fácil de responder. Seleccione Symantec. ¿Listo? Solucionamos todos sus problemas. A ver, y les explico por qué. Porque Symantec. Todo lo que hemos conversado, bueno, primero entendemos que Symantec tiene 4 grandes pilares donde ofrece productos, servicios, herramientas de seguridad. Y son 4, digamos, enfoques para atender 4 necesidades. Hablemos de endpoint, toda una gama para temas de endpoint, todo el tema, la otra gama, otra línea, otro pilar del tema de web y correo electrónico, la otra línea, el otro pilar de DLP, por ejemplo, fuga de información, cómo controlarlos, y la última línea de seguridad en la identidad. Entonces, ¿por qué digo así? Porque estamos hablando de 4, digamos, necesidades que para mí buscan o logran una seguridad 360 porque estás cubriendo la mayoría de los frentes que hemos conversado hoy. Entonces, bueno, de hecho, Symantec le llama ciberdefensa integrada, porque precisamente te estás atacando, bueno, el término sería atacar, te estás cubriendo de todos los frentes, o sea, te estás escudando de forma 360. Tienes la capa de Harry Potter, donde estás totalmente cubierto. Entonces, es interesante porque, digamos, el fabricante en este caso te dan todas esas bondades. Obviamente, tú puedes ir cubriendo necesidad por necesidad, pero tienes una ruta trazada. Y lo interesante de tener todas estas soluciones integradas es que precisamente tu gestión es más fácil, porque entonces, digamos, de la misma consola o del mismo mecanismo, entonces estableces los privilegios al usuario, manejas el multifactor, estableces la seguridad a nivel de endpoint, controlas que está navegando, controlas la clasificación de la información y que no haya fuga de información, etc. Entonces, digamos, mi visión definitivamente debe ser orientada a eso. Obviamente, también pues que los fabricantes te den oportunidades de seguridad como servicio, como lo hablamos, que es el caso, porque como decía otra vez el ejemplo, el de las sillas. Oye, yo no tengo por qué tener un montón de cosas de seguridad y de infraestructura porque mi negocio es silla. Entonces, simplemente suscribo, contrato servicios para que me ayuden con los temas de seguridad. Gracias, Ricardo. ¿Qué dice Alejandro al respecto? Pues estoy de acuerdo con Ricardo, la opción es Symantec. A final de cuentas, no. Aquí lo importante es entender cuál es la estrategia, ¿no? Y aquí en el punto 4 habla un poquito de justamente de poder seleccionar una solución que se adecue a las necesidades, ¿no? Hay quien requiere una solución
todavía más on-premise, porque todavía en su etapa de la nube o sus requerimientos de nube no son tan grandes como algunas otras empresas. Hay soluciones ya de nube también, pero al final de cuentas tomar en cuenta que la estrategia de Zero Trust debe de cubrir ese ambiente híbrido, ¿no? Debe de cubrir desde cualquier lugar que los usuarios estén, hacia cualquier lugar donde las aplicaciones y los recursos estén. Entonces, escoger una solución que sea no solamente a valor presente, sino también que pueda evolucionar con la estrategia de las organizaciones en un futuro, ¿no? Porque ese es el tema híbrido, el tema de la nube y la ubicación remota van a seguir evolucionando y se van a consolidar conforme vaya el tiempo, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Pablo? Sí, definitivamente, definitivamente. Yo tal vez sería un poco más cauteloso, y no digo directo Symantec, pero sí, la verdad es que sí. Sin embargo, el cliente al final de cuentas tiene un ambiente heterogéneo, tiene muchísimas soluciones de seguridad, herramientas de autenticación, diferentes herramientas dentro de su ambiente ya existentes y pues obviamente la opción es Symantec, vámonos, pero no realmente es bote todo lo que tiene y cámbiese a Symantec, no, busque una herramienta que se pueda integrar a lo que ya existe en su ambiente, que le ofrezca realmente medidas de integración entre herramientas que ya pues ejecutan alguna función dentro de su ambiente. Y Symantec tiene una de las herramientas más complejas, completas también en la integración con terceros fabricantes, por lo que nos permite entonces ser una solución y una marca, no solo una marca de seguridad de hace muchos años, de verdad que está dedicada 100% a seguridad, sino que además te da la posibilidad de integrar algunas herramientas que ya existen en la infraestructura, por lo que no tengo que pensar en una gran inversión, ¿no? Sino que puedo interactuar con las herramientas que tengo. Eh, la verdad es que al final de cuentas, cuando voy integrando herramientas y voy viendo que esta herramienta pues no me da la funcionalidad que me daría un Symantec conectado con otro Symantec, ¿verdad? Pues tal vez tome la decisión de moverme, pero ya es una decisión muy propia. Realmente el enfoque debería de ser analizar bien las necesidades, analizar bien qué herramienta de seguridad me trae un enfoque en el que realmente voy a cumplir con lo que necesito cumplir, con lo que quiero cumplir, lo que Zero Trust significa, y ahí adelante con Symantec. Gracias, Pablo. Bueno, para concluir, el paso número 5, que es mirar las políticas de acceso a nivel de red a las políticas de Zero Trust Network Access. Rapidito, unos minutos para responder esta. ¿Quién quiere responderla? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? No todos al tiempo, ya están cansados de hablar. Si gustas, yo lo puedo cubrir Eso, rápidamente. Alejandro. Concluimos. Básicamente, sí, migrar las políticas quiere decir poner digamos, en operación todo lo que hemos venido platicando, ¿no? Ya que tenemos la parte de identidades, ya que tenemos la tecnología, ya que seleccionamos la solución de Zero Trust, es empezar a migrar todas esas políticas y poner en orden, digamos, todas estas estrategias que hemos venido platicando a lo largo de esta sesión. Excelente, Alejandro. Bueno, para concluir definitivamente, la implementación de una solución de acceso a la red de confianza cero en su organización no requiere un proyecto complejo de varios años, dicho por los especialistas, pero sí hay que ponerle atención y reitero, tenemos que estar atentos a los cambios y a la vanguardia que nos trae toda la tecnología, ¿cierto? En el ágil mundo actual puede empezar con un escenario de acceso sencillo, construido sobre fundamentos de identidad, como le decía Ricardo, en dispositivos, como lo decía Pablo, que la mayoría de las organizaciones ya tienen. Entonces, la invitación, y nuevamente, es únanse a este reto, estén atentos a los cambios del mercado y bueno, protejámonos. Aquí yo ya quiero invitar a uno de nuestros directores, Jesús Rivas,
para que desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de la disciplina, nos dé unas palabras y concluya este evento. No sin antes agradecerle a nuestros 3 ponentes expertos en security, Ricardo Dos Santos, Alejandro Cermeño y Pablo Aguilar. Muchas gracias y con Jesús Rivas vamos concluyendo. No olviden dejar sus preguntas en el chat, estaremos respondiéndolas en el menor tiempo posible. Por allí ya se están compartiendo los documentos de los 5 pasos. Hay otro en el blog de 4 pasos también muy interesante, pero de igual forma las memorias del evento van a ser compartidas luego. Adelante, Jesús, te estoy robando minutos. Gracias a todos. Vuelvo con ustedes. Vale, muchas gracias, Joana. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Joana. Bueno, sí, aquí el tema es muy rápido y ya hoy nos llevamos el mensaje muy claro, Zero Trust. Entonces, que siempre verificar y disminuir el número, digamos, de privilegios de cada usuario. Eso yo creo que es el mensaje más importante dentro de lo que es la disciplina. Pero aún más importante para las personas que estamos aquí, digamos, ya hablamos de la tecnología, hablamos de las amenazas, el ransomware, el phishing, etcétera, que muchos conocemos. De hecho, se está pasando un documento incluso para que ustedes tengan como audiencia especializada por estar aquí estos 5 pasos detallados y descritos que el equipo liderado por Joana ha hecho. Y al final lo que quisieran es que lo que hemos visto en Latinoamérica en nuestras empresas es el tema de educación y concientización y el valor que nosotros como cadena de valor, y por eso es importante saber que aquí está una empresa como Broadcom que representa a Symantec como software, está un mayorista como Nexis que está en Centroamérica y en Sudamérica, y nosotros ISOFT que estamos en toda Latinoamérica para apoyarlos. Entonces somos, además de tener una solución que es un software específico que permite automatizar procesos para ayudar o coadyuvar a tener una política de Zero Trust, también somos las personas que estamos en medio de esa calidad para apoyarlos a ustedes, que tenemos los proyectos, que tenemos las definiciones de tiempo, espacio y la experiencia. Somos los expertos en Latinoamérica. Entonces, el educarlos a ustedes y estar aquí y el apoyarlos en proyectos nuevos o continuados de seguridad y que lleven la filosofía de Zero Trust, de siempre verificar y de minimizar el tema de los privilegios, que es la parte inicial, es lo más importante. La gente que está con ustedes acompañándolos. Y para eso los invito a que nos sigan en las redes sociales, que nos sigan a través de los documentos que hemos enviado, los correos. Y bueno, agradecer muchísimo el tiempo, nos pasamos unos minutos, pero creo que ha sido de muchísimo valor. Agradecer a los speakers, expertos en México, en Centroamérica, en Colombia, y por supuesto a Joana, que ha hecho todo el marketing digital y todo el apoyo a nuestra compañía como directora comercial para Latinoamérica. Así que muchísimas gracias, que tengan un feliz día. Gracias, Jesús, por tus conclusiones. Bueno, vamos a dejar unos minutos abierto el chat para aquellas personas que quieran hacer preguntas. Igual, bueno, vamos a estar a su entera disposición por correo electrónico, por todos los canales digitales, por LinkedIn, por Facebook. Bueno, aquí estamos para apoyaros, todo un equipo tras bambalinas. Entonces, bueno, creo que no es más y los panelistas no tienen nada más por aquí para compartir con la audiencia. Yo creo que podemos ir finalizando. Por aquí Paula también de Nexis que nos ayudó en la parte de marketing y despliegue. Muchas gracias, Paula. Lady por aquí, muchas gracias también. Bueno, pues a toda la audiencia, muchísimas gracias por habernos acompañado en este evento, en este tema tan interesante para las compañías. Y bueno, esperamos vernos en una próxima oportunidad. Feliz día y feliz semana. Chao, chao.